mañana, mira, yo quiero hablarte de algo, del libro, mejor dicho. Bueno, no les voy a decir todavía de qué libro, pero siento que necesitamos orar. Yo sé que ya oraron y fue tremenda la oración, pero ahí donde tú estás, solo inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Señor, abre nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, para hacer los cambios que tengamos que hacer y para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Que haga, Señor, o nos traiga convicción a nuestros corazones para poder cambiar aquello que tengamos que cambiar. Mientras escuchamos esta palabra, Señor, que tú nos traes, Espíritu Santo, redargúyenos en los cambios que necesitamos hacer como iglesia, como cristianos, como hijos tuyos. Ayúdanos a parecernos más a Cristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, esta mañana, sabes, yo he estado, desde que pues su pastor me dio el privilegio de poder traer la palabra, he estado orando de qué podía traerles a ustedes y que lógicamente el Señor me dijera o me trajera paz, convicción de lo que en este tiempo, en mis devocionales he estado leyendo y el Señor me ha estado hablando. Y en una de mis devocionales el Señor puso esta palabra y eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Sé que el libro de Apocalipsis a veces no nos gusta ni escuchar porque nos da así como temor, tal vez no temor, pero nos da como cosquillas, ¿no? De que nos hablen del libro de Apocalipsis. Y ustedes, yo sé que lo saben, Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis significa revelar, o sea, correr el velo, quitar el velo. Y todo el libro de Apocalipsis nos está hablando al respecto, de revelación de la palabra de Dios en estos tiempos, lo que Dios quiere para nosotros como iglesia y también que nosotros somos iglesia, también individualmente. Ahora, Apocalipsis 3 del 1 al 6, que es este pasaje que quiero hablarles, ya algunos estudiosos ya saben por dónde, de lo que voy a hablar. Y dice Apocalipsis 3, 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sigue. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 6.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dile a la persona que está a tu lado, el que tiene oído, oiga. Amén. Bien, ahí, y me imagino que tú ya estarás y ya sabes de lo que te voy a hablar, que es de la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, en aquellos tiempos, es una representación de lo que la iglesia hoy en día es, de lo que pasaba. La palabra ahí es del quinto mensaje dadas a las iglesias, o sea, en ese entonces, si ustedes saben, son 7 iglesias, pero esta específicamente, la iglesia de Sardis, es la quinta, el quinto mensaje. Y ahí yo me quiero detener en ese quinto mensaje que el Señor le está hablando a la iglesia. Es importante saber, y antes de continuar, quiero leerte otro pasaje de la palabra de Dios que nos manda a hacer. Está en Efesios 5:15 al 17, porque es importante que entendamos que aunque eso sucedió hace miles de años, que pasó hace miles de años, eso se aplica hoy en día a nosotros, para nuestras vidas. Y dice Efesios 5:15, 17, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino que como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Ahí la palabra del Señor nos está diciendo que necesitamos no solamente que no seamos necios, sino que necesitamos ser entendidos en la palabra. Ahora, esta iglesia de Sardis, ahí en esa carta, en una forma general, está hablando de la falta de fidelidad y de compromiso que tenía la iglesia. También acerca de los motivos que, podríamos decir, los miembros de la congregación tenían, porque sí se reunían, era la iglesia. También evidencia las obras o de la forma que ellos hacían las obras en ese entonces. Ahora, ¿qué significa la primera parte donde habla de los 7 espíritus de Dios? Ahí eso representa eso representa los 7 espíritus de Dios, la expresión de Dios, la esencia de Dios, lo que Dios quiere que cada uno de nosotros o las iglesias tenga. Habla de la plenitud, de la perfección, habla del orden. Y necesitamos todo eso para que nosotros tengamos vida. Para que la iglesia pueda tener vida necesita orden, necesita perfección, necesita plenitud. Y eso es lo que nos habla en los primeros versículos. Ahora, si ustedes recuerdan, Sardis era una de las iglesias más grandes en aquel entonces. Se caracterizaba o era, digamos, afamada por todo lo que tenía muchas riquezas. De hecho, se dice, o bueno, no solamente la historia, sino que se ha comprobado de que tenía oro hasta, como diríamos nosotros, hasta para regalar.
Era una iglesia próspera, muy próspera. Era una iglesia en la cual, como diríamos hoy en día, todos quisiéramos estar. Una iglesia en apogeo en aquel entonces. Una iglesia con una cultura que podríamos llamarle una cultura moderna, una cultura postmoderna, donde la tolerancia era lo que abundaba. Tolerancia de todas las religiones. Ahí creían de que todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos llegan al Padre. Y nosotros sabemos que no es así. Pero la tolerancia de esa iglesia hacía de que aunque era famosa, era grande, todo el mundo quería estar en esa iglesia, podríamos decir, todos llevaban su camiseta que decía Sardis Church. Y todos querían usarla, y todos querían, y cuando salían de las iglesias y iban por sus carros, hasta tenían las etiquetas también que decía Sardis Church. Era una iglesia donde todos decían, ¿a qué iglesia perteneces? A la iglesia de Sardis. ¡Wow! Yo quiero ir a esa tu iglesia. Porque era una iglesia famosa. Ahí estaba la iglesia judía. Y se compara que era tan grande, casi, como la iglesia en Jerusalén. Y podríamos decir es el tipo de iglesia que hoy en día todo mundo busca. Todo mundo quiere estar en esa iglesia. Pero hay algo que me impresiona cuando estaba leyendo y buscando información de la iglesia de Sardis, que dice que hoy en día se encuentran ruinas y que todo el mundo va a ver esas ruinas por lo que significaba, ¿no? De su grandeza, de su prosperidad, de todo lo que hubo en esa iglesia. Pero me llama la atención una cosa que dice que en sus muros están, porque están, ¿no? La gente que va los puede ver, tenían de toda clase de, podríamos decir, no de altares, sino que toda clase de dibujos, toda clase de ídolos en sus muros. Y cuando estaba yo pensando en esa singularidad de esa iglesia, donde habían todo tipo de figuras, todo tipo de dioses, porque eso eran dioses para ellos, que ellos adoraban, y recordaba de que por lo menos los judíos, aunque no fueran redimidos, para ellos eso era abominación. Tener en la iglesia figuras o ídolos era abominación, porque eso era como una, mejor no como era una violación a los mandamientos de Dios. Entonces, no se podía concebir que una iglesia cristiana pudiera tener ídolos dentro de la iglesia y que todos adoraran todos esos ídolos porque pensaban que estaba bien, que estaba correcto. Y mira lo que dice Éxodo 20, 4 y 5. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El siguiente.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y me llama la atención entonces que esa iglesia de Sardis estaba llena de ídolos. Y sin embargo, todos los creyentes, entre comillas, estaban, wow, mi iglesia es todo, hasta podrían decir, mi iglesia es cool, es la mejor iglesia. E invitaban, porque sí, me imagino que invitaban a sus familiares y a otras personas a que se congregaran en esa iglesia. Sin embargo, esa iglesia no estaba haciendo lo que Dios quería, estaba violentando no solamente los principios, los mandamientos de Dios, porque no solamente era que estaba lleno de esas figuras, de esos dioses, sino que también habían ritos que ellos hacían que era abominación para Dios. Y cuando hago comparación de esta iglesia de Sardis con nosotros, como el día de hoy, porque el día de hoy las iglesias están llenas de ídolos. A lo mejor no son ídolos de figuras humanas, pero son ídolos en la vida de cada miembro de la iglesia que tienen, y que eso no le agrada a Dios. Dice que Él es celoso, Dios es celoso. No podemos tener ninguna clase de ídolos, y cuando me refiero a que no tenemos que tener ninguna clase de ídolos, es aquello que no necesariamente, como les dije, tiene que estar ahí una figura humana o algo, sino que son otras clases de ídolos. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es un ídolo para nuestras vidas. Y eso es abominación. A Dios no le agrada eso para nuestras vidas. Entonces, vemos también en esa iglesia de Sardis que no solamente, porque decimos, bueno, es que eran las ovejas, pero también eran sus líderes, porque las ovejas siguen al pastor. Y si un líder anda mal, sus ovejas van a andar mal. Si un líder, porque el líder es el que enseña, el líder es el que está instruyendo, se instruye incorrectamente, sus ovejas van a andar mal. Y por eso la iglesia de Sardis andaba terriblemente perdida, aunque era famosa, aunque todo el mundo quería estar en esa iglesia. Pero sus obras no le agradaban a Dios. Empezaron posiblemente bien, pero en algún momento se descarriaron. En algún momento dieron pie a otras ideas. Quizás al principio todos decían, sí, nosotros creemos en Jesús como nuestro único y Señor y Salvador, pero en algún momento esa mezcla de religiones, de personas inclusive que estuvieron llegando, esa mezcla de aquellos líderes que empezaron a torcer la palabra de Dios, empezaron a decir, no importa, aquí sean bienvenidos todos, y no importa que seas budista. Ahora, ojo, no quiero decir que aquí no se va a permitir a alguien que venga de otra religión. Me refiero a aquello que tomaron para ellos mismos y que a Dios no le agradaban. Aquí son bienvenidos todos, no importa la religión que sea, no importa cómo vengan, son bienvenidos. Pero no podemos nosotros tomar
esas erróneas modelos de otros, porque está de moda, porque todas las iglesias lo están haciendo. No podemos tomar esa postura, esa posición. Nosotros somos cristocéntricos y todo lo que involucra a la iglesia es cristocéntrica. El hecho de que otras iglesias como Sardis hagan esto, hagan aquello, porque estamos en tiempos modernos y aquello era antiguo, no podemos dejarlo. No podemos dejar la doctrina santa, la buena doctrina. Pero Jesús les dice, tienen fama de estar vivos, pero están muertos. Porque aunque van todos los domingos a la iglesia, porque hay mensaje en la iglesia, piensan que están vivos, pero están muertos, porque sus acciones muestran que están muertos. Por eso es que como hijos de Dios, como cristianos, nosotros necesitamos cuidar nuestro testimonio, dar un buen testimonio, porque hoy en día tú escucharás que muchos dicen, ay no, así como ese, ¿para qué yo voy a ser cristiano? O no, así como se comporta ese en su casa, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Estamos dando un mal testimonio para aquellos que no conocen de Dios y aún para los que conocen. Porque algunos en sus casas, que viene toda la familia junta a la iglesia y que a lo mejor en la iglesia levantan la mano, cantan, adoran y abrazan a los hermanos y que te amo en Cristo y todo, pero en sus casas son ásperos, se dicen palabras groseras. Y quizás el hijo más chiquito no dice nada, pero no son tontos. Y estarán diciendo, mi mamá y mi papá se pelean así como los boxeadores, pero en la iglesia levantan la mano, adoran, son otra cosa. Y hoy en día, desgraciadamente, abunda ese tipo de iglesias, abunda ese tipo de cristianos. Y el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo, tienen fama de estar vivos, pero están muertos espiritualmente. Jesús les dice que están muertos, porque han perdido la esencia de lo que es el cristianismo, la esencia del mensaje de Dios, la esencia de que dice que solamente hay un camino, que el camino es Jesucristo. Hoy en día no importa, tú ven a la iglesia y sí, que vengan a la iglesia, pero él dice, no importa, tú sigues haciendo lo que haces. No. Necesitamos enseñarle a la gente que si venimos a la iglesia, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y más si hemos dicho, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, mucho más tiene que haber un cambio en nuestras vidas, tiene que haber algo que se note que ya no somos como antes. Tú quieres que tu familia sea salva, quieres que tus hijos sean salvos, da un buen testimonio. Da un buen testimonio. Jesús les dice, están muertos, han perdido la esencia. Han perdido la santidad. Y mira, hoy en día se habla
de que, es que como no somos perfectos, no importa. No importa que en nuestro hogar haya, como dicen, un solo relajo, que los hijos sean rebeldes, que la esposa no se sujete al esposo, y aquí voy a tener cuidado en decir eso, porque entonces el esposo dice, la palabra de Dios dice que te sujetes y que tienes que hacer entonces todo lo que yo te diga, entre comillas. El Señor nos manda que nos sujetemos, pero también el Señor manda al esposo a que nos ame, y cuando hay amor no se va a hacer ninguna cosa incorrecta. La iglesia estaba llena de ese tipo de personas, de ese tipo de cristianos, que se decían una cosa, pero eran todo lo contrario. Yo me imagino que cuando llegaban, entraban allí a la iglesia de Sardis, así las familias, y cuando salían, era una criticaban todo lo que había pasado. Criticaban hasta al pastor, a los líderes, pero iban a la iglesia y se llamaban cristianos. Mira lo que dice Juan 14:6, dice, la Biblia nos enseña ahí que solo Jesús nos lleva al Padre. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Si tú estás en un lugar, yo sé que aquí no lo es, pero para los que están escuchando y los que están viendo, si alguien te dice que para ganar tu salvación, si para tener la vida eterna y estar allá con Jesús, con Dios, hay que hacer o te muestra otro camino que no sea Jesús, sal corriendo. Porque la palabra de Dios dice que solamente a través de Jesús, Él es el camino en el cual nosotros podemos ir al Padre. Y como Jesús es el único camino, nosotros nos toca imitarlo a Él. Imitar todo lo que Jesús hizo. Y si nosotros vamos a imitar a Jesús, hay una lista enorme de cosas que tenemos que procurar como hijos de Dios, como cristianos. Aunque digas, no, pero eso ahorita, ya no, ahorita estamos en lo moderno. Eso era para el tiempo de antes. No, eso también es para el tiempo de ahora. Y Dios quiere que tú guardes tu santidad. Amén. Muchos creen que porque tienen mucha actividad, y yo lo llamaría actividad cristiana, de que van a la iglesia, sirven, hacen obra social, dan sus diezmos, dan sus ofrendas, que está bien, todo eso está bien que lo hagas, pero ese no es la esencia de Dios. Esa no es la esencia del mensaje que trajo Jesús. Otra vez, está bien que lo hagas y Dios espera que hagamos en cierta manera todo eso. Pero eso no es todo, porque Dios no quiere apariencias como la iglesia de Sardis. Muchos aparentamos muchas cosas que no somos. Dios quiere una verdadera intimidad con Él. Mira, y cuando digo apariencias, y voy a tomar un ejemplo de lo que he estado diciendo como matrimonios, porque hay muchos matrimonios de apariencia. Vienen a la iglesia y hasta dicen, wow, yo quisiera ser como esta pareja, este matrimonio, que se mira cómo se aman, cómo se quieren, miren a sus hijos, miren a su esposa que la tiene bien vestidita, bien arreglada y toda la cosa, pero son apariencia. Para mí,
no hay otra opción, porque cuando yo me casé como con el Miss Universo que está aquí, cuando yo me casé con él, para mí fue para toda la vida. Yo no me casé pensando, bueno, si me va bien, pues seguimos, pero si me va mal, me divorcio o me separo o me voy. Para mí eso no era opción. Yo espero que hasta que el Señor me lleve, que nos lleve juntos, o hasta que el Señor venga y estemos en su presencia, voy a estar con este hombre. Y mira que hemos tenido muchísimos problemas, porque no hay ningún matrimonio que no tenga problemas. Tenemos muchos problemas, pero hemos sabido a llevarnos o a salir o a solucionar esos problemas. No importa cuán grande sea esa situación, pero tratamos de ir juntos solucionando esa situación. Y la iglesia también es así. No debe ser de apariencias. Yo si lo que soy en la iglesia, lo soy en la casa también. Y espero que tú también en tu casa seas lo mismo. Que no sea un matrimonio de apariencia, sino que sea un matrimonio con convicciones, un matrimonio que dé un buen testimonio. Porque podemos ser exitosos en todos, pero podemos tener también una fe equivocada. Podemos ser exitosos en el matrimonio, en los negocios, en tu trabajo, en muchas cosas, pero podemos tener una fe equivocada. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos sacar de nuestras vidas. Mira, en el matrimonio, como les decía, muchos son apariencia, pero porque dejaron que el enemigo se infiltrara y fuera destruyendo esa relación. Y a veces tú dirás, no, pero nosotros nos llevamos bien, no tenemos problemas, pero ¿qué en lo oculto has dejado que tus ojos miren cosas que no? ¿Sabes que en las estadísticas dicen que, si no me equivoco, el 90% de los cristianos mira pornografía? Ay, no, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Es terrible cómo Satanás se ha infiltrado, no solamente en el pensamiento de cristianos a través de lo que piensa, de lo que ve, de lo que escucha. Y muchos matrimonios, y aún también los solteros, están viendo pornografía. No es que solamente le doy un like a esa de Facebook. Y hay matrimonios, y no quiero decir hombres, porque también las mujeres, están viendo muchachos o muchachas ahí en minifalda. Y no, eso no es nada malo. Ahí me apareció y ni modo, lo tuve que ver. Necesitamos mantener en santidad nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual. Muchos matrimonios también están en adulterio, y no necesariamente me estoy refiriendo a adulterio físico, aunque también lo hay físico, sino que en adulterio emocional, en donde, ay, esto que tengo yo aquí en una cajita fue un anillo que me regaló
mi ex, pero lo guardo porque cuesta mucho, no lo puedo botar. Y se están recordando cada cierto tiempo cuando miran ahí la cajita con el anillo al ex. O hay otros más osados que le regalan a la esposa una loción que es rica, y cuando huelen a la esposa, en vez de estar emocionalmente compenetrado con su esposa, se están recordando: esta es la loción que usaba aquella. Y me gusta olerla, y me gusta recordarme a fulanita, a la ex. Todo eso es adulterio. Es adulterio. Porque el adulterio, como les dije, no solamente es físico, es emocional. Y no digamos entonces, cuando le permitimos a Satanás que se meta en otras cosas más profundas que no voy a hablar al respecto. Pero la palabra de Dios, ahí siempre en Apocalipsis 3, versículo 2, dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Dice: despierta. Tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabes lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Despierta. Necesitas cambiar. Si estás viendo pornografía, debes de dejar de ver pornografía. Y si no puedes con eso, ve con tus pastores, para que no solamente oren, sino que te puedan ministrar y poder dejar eso. Porque mira, la pornografía, todo el mundo dice: no, yo la voy a dejar. Sí la puedes dejar, y Dios puede hacer una obra tremenda en ti que la puedes dejar, pero generalmente no es tan fácil. Por eso a los jóvenes deben cuidar ustedes su ojo, lo que ven, porque no es fácil salir de la pornografía. Eso es como una droga. Ves una vez y de ahí cada vez va aumentando más y más y más, y cuesta salir de eso. Por eso la palabra del Señor dice que cuidemos nuestros ojos. Y muchos cristianos están metidos en eso. Necesitamos salir de eso. Por eso ahí Jesús les está diciendo a la iglesia de Sardis: despierta, todo lo que estás haciendo no está bien. Aunque aparentemente estás viva, estás muerta. Tu santidad ya la perdiste, viendo lo que no debes de ver, haciendo lo que no debes de hacer, hablando lo que no debes de hablar. Despierta. Y dice también: reaviva lo que aún es rescatable. Reviva o reaviva lo que aún es rescatable. Y agrega: pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuanto menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Necesitamos despertarnos de ese letargo que muchas veces como iglesia tenemos. Estamos así como medio somnolientes, que no estamos realmente como en la realidad de lo que está sucediendo. Porque hoy en día Satanás adormece espiritual a muchos
los mantiene contentitos y están bien, se sienten bien. Pero el Señor te está diciendo, despiértate, despiértate. Y muchos cristianos están de esa manera, están adormecidos espiritualmente. Creen que están despiertos. Algunos creen que son cristianos. Mira, déjame decirte algo. Hoy en día es bien, todo el mundo dice, yo soy cristiano. Pero un cristiano no solamente es decir, yo voy a la iglesia, yo diezmo y ofrenda. Ese no es un cristiano. Un cristiano es porque sigue a Cristo. Un cristiano es porque reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Pero también un cristiano es el que le sigue. Y el que le sigue es discípulo. Y si tú no eres discípulo, todavía no eres un verdadero cristiano. Entonces, despiértate, porque el Señor te está llamando. No solamente a que entregues tu vida al Señor, sino que a que seas un discípulo de Él. Y cuando somos discípulos de Él, entonces vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Si yo, como dije, miraba pornografía, ya no voy a ver pornografía. Si a mí me gustaba leer cosas que no deben ser leídas, ya no las voy a leer. Si yo hablaba o decía malas palabras, pues ya no voy a decir malas palabras. Si yo trataba mal a mi esposa, ya no voy a tratar mal a mi esposa. Si yo no me sujeto a mi esposo, ya no voy a ser ese tipo de mujer. Tengo que cambiar. Si verdaderamente yo digo soy cristiana, mi testimonio tiene que dar testimonio de eso que estoy hablando. Tengo que ser congruente con lo que digo, con lo que hago. Yo no puedo decir, yo soy cristiana porque levanto las manos y alabo de Dios. Pero si con esta misma mano que yo levanto para alabar a Dios, le voy a dar una cachetada a mi esposa, o voy a darle unas cuantas a mis hijos. Y entonces a lo mejor algunos están diciendo, entonces ¿con qué lo voy a castigar? Para eso está la varita. Las manos solamente son para bendecir, las manos solamente son para acariciar, las manos solo son para bendecir, no para otra cosa. Entonces necesitamos cambiar, necesitamos mantener nuestra salvación, mantener nuestra santidad. No hay tiempo para estar jugando al cristianismo. Son tiempos malos, lo dice la palabra, son tiempos que el Señor está pronto por venir y necesitamos que Él nos encuentre con nuestras vestiduras. Necesitamos despertar. Y mira, una de las cosas por las cuales necesitamos nosotros o hacer para poder despertar, una es fortalecer lo poco que nos queda, porque lo poco que te queda o nos queda está a punto de morir. Y tenemos entonces que despertar a eso para no dejarlo morir. Otra de las cosas es vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Mira, solo quiero leerte este pasaje de 2 Timoteo 1, 6 al 9, porque ahí nos está diciendo el apóstol Pablo lo que tenemos que recordar. Por esta razón, por eso, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa yo soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia.
nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Quieres despertar? ¿Quieres despertar? Entonces necesitas volver a escuchar y hacer lo que creíste en un principio. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Si ya no oras, ora. Si ya no ayunas, ayuna. Si ya no le hablas a otro de Cristo, empieza a hablarles del Señor a otro. Porque así como tú lo necesitaste, ya sea por la situación en la cual veniste y lo recibiste, otros también necesitan eso. Entonces, volvamos al principio, recordar el Evangelio, acordarse lo que hemos oído, salir de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y por último, es arrepiéntete y regresa a mí. Eso le está diciendo el Señor a la iglesia de Sardis. Y hoy también nos dice el Señor, arrepiéntete y vuelve a mí. Mira qué interesante lo que dice Juan 12, 42, 43. Dice, sin embargo, hubo muchos que creyeron en Jesús, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga, porque aprobaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Dios nos está diciendo que nos arrepintamos. Y ahí en esa iglesia también de Sardis habían personas que sí creían de Dios, que sí creían del Señor, pero no, como diríamos nosotros, pero no se dan color, porque ¿qué van a decir de mí? Uy, no, si saben que yo soy cristiano, no me van a hablar, a lo mejor voy a recibir rechazo, y sí, posiblemente reciba rechazo, porque la palabra de Dios dice que vamos a ser rechazados a causa de Jesús. ¿Qué tan dispuesto estás tú a ser radical en tus creencias y no importar lo que otros piensen o lo que digan? No, pero si tú dices que son cristianos, te van a sacar de este trabajo porque aquí no permiten a nadie que es cristiano. Entonces lo que hago yo es que nadie sabe que yo soy cristiano. Nadie sabe que yo creo en Dios por temor, así como esos judíos que creían en Jesús, pero por causa de sus fariseos. Mejor no, mejor estoy aquí en esta burbuja y que nadie se dé cuenta. El Señor nos está llamando a que regresemos a Él, a que nos arrepintamos. Así que yo en esta mañana te invito a que te detengas, que pienses qué es lo que necesitas cambiar en tu vida, qué necesitas sacar de ti. Y así te voy a pedir que te pongas en pie, por favor, y que ahí, así en pie, tú puedas meditar y puedas pensar qué es lo que el Señor quiere que nos arrepintamos. Jesús te está hablando así como está hablando o le habló a la iglesia de Sardis. Mira, mientras suben los de alabanza, quiero decirte algo que está en mi corazón. Yo no sé si tú recuerdas cuando Jesús le está hablando a los discípulos y en una parábola está diciendo de que un rey, su hijo se iba a casar y hizo una gran celebración, una gran fiesta y mandó a llamar a los invitados. Y dice la escritura, eso está en Mateo 22, en adelante, que llamó a todos los invitados y dice que no llegaron, no fueron a esa invitación, a esa celebración. Entonces el rey dijo, bueno, como no quieren venir, mandó a sus líderes y dijo,
llamen a todo el mundo que quiera venir a esta celebración. Y dice que pues llegaron. Habían gente que no estaba invitada, pero llegaron. Y no solamente eso, ya cuando estaban los invitados, estaba la celebración, la boda, hubo uno, o por decir una pareja, que la tuvieron que sacar. La sacaron, ¿por qué? Porque no estaba de vestiduras blancas, no estaba con el traje que uno tiene que estar, porque cuando vamos a ciertas reuniones o fiestas o bodas, hay un protocolo de vestidura. En el cielo hay un protocolo de vestiduras, y la palabra del Señor, y ahí dice vestiduras blancas, que eso significa que nosotros necesitamos esa vestidura de santidad en nuestra vida para poder entrar a esas bodas. Y esa parábola dice que lo sacaron porque no tenía vestiduras blancas, porque no tenía el vestido adecuado para estar en ese gran evento. Igual nosotros, hoy en día nosotros tenemos que prepararnos con esa vestidura para poder estar en esa gran celebración, para poder estar en esa fiesta, para gozarnos con nuestro Padre Celestial. Amén. Porque algún día vamos a estar con Él, en la presencia, con Él. Amén. ¿Qué te está diciendo a ti el Espíritu Santo hoy? ¿Qué es algo que has adoptado en tu vida que a Dios no le agrada? ¿Qué es lo que tienes que dejar? Yo no sé, tú sabrás. Pero ahí donde tú estás, necesito que despiertes, que te arrepientas y que le digas al Señor: Señor, yo no quiero ser más un cristiano, quiero ser un verdadero cristiano, quiero ser un discípulo tuyo. Y para eso tienes que despojarte, nos tenemos que despojar de muchas cosas. ¿Qué es lo que tienes que quitar de nuestras vidas? ¿Qué es lo que tienes que sacar de tu vida que te ensucia tu vestidura? Y antes de finalizar, mira, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón y que dice: yo quiero tener a ese Dios, a Jesús en su corazón, si levantas la mano solamente para saber y hacer una oración contigo, puedes levantarlo. Si no, yo quiero hacer de todas maneras esa oración para los que nos están viendo y los que nos escuchan. Porque es importante en este tiempo que necesitamos hablar de aquel que soluciona todo, aquel que es el único que tiene la respuesta a cualquier necesidad, a cualquier situación, que es Cristo Jesús. Y si tú eres la persona, repite conmigo: Señor Jesús, hoy creo y confieso que eres el Mesías, que eres el único camino a Dios, que moriste en una cruz para el perdón de mis pecados y que resucitaste para que yo pudiera tener salvación y perdón de mis pecados. Yo hoy declaro que soy salvo, que soy hijo o hija de Dios, que soy amado, que soy bendecido y que tengo vida eterna. Y para todos los que estamos aquí, ahí dile donde tú estás: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque he hecho muchas cosas que a ti no te agradan. He sido nada más de apariencias. He estado aparentando muchas cosas. Y yo me arrepiento.
Si hay alguien aquí que quiere decirle, Señor, yo quiero cambiar verdaderamente mi vida. Yo sé que aunque vengo a la iglesia, he estado actuando incorrectamente con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la fe.